Señor, te damos muchas gracias porque podemos acercarnos de nuevo a ti, Señor, y gracias porque tu palabra, Señor, sigue siendo viva, eficaz y sigue, Señor, transformando nuestras vidas. Lo hace cada día desde casa, Señor, y ahora como iglesia, Señor, como tu esposa, como la luz que tú has puesto aquí en Santa Perpetua, queremos pedirte que tú hables en nuestra vida, Señor, que tú hables en nuestro corazón, que tú nos refresques, Señor, que tú nos confrontes, que tú nos cambies, que tú nos transformes, que el Espíritu Santo hable a nuestra vida de una manera real y profunda, llevándonos a santificarnos más y a creer más en ti, Señor. Gracias porque confiamos en que tú nos vas a hablar en esta mañana. Amén. No sé si alguna vez has vivido un momento, una experiencia que has dicho, esto tengo que contarlo. Esto que me ha pasado, esto que he vivido, tengo que explicárselo a otras personas. Yo creo que esto pasa muchas veces cuando nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Hacemos fotos y estamos deseando a la vuelta pues, poder quedar con la familia, con los amigos y enseñarles todos los sitios donde hemos estado, todo lo que hemos vivido y demás. Y pensando en las vacaciones, además ahora que pues, se acercan y aunque no sabemos si vamos a poder salir, no se va a poder salir, pero cuando planificamos un viaje, decimos, mira, voy a ir a tal sitio o tal otro, normalmente pues miramos en internet, ¿no? Qué cosas podemos visitar, qué podemos ver, y si conocemos a alguien además que haya ido antes, pues donde vamos a ir, mejor aún, ¿verdad? Porque nos va a dar pues quizá consejos de, oye, mira, esto no lo hagas porque no vale la pena, o esto hazlo porque aunque no es muy famoso, vale la pena que vayas, pero mejor aún es si conoces a alguien que es del sitio y vive allí. Porque esa persona te va a decir los secretos, los sitios que nadie conoce, pero que puedes ir. Recuerdo cuando fuimos a Mallorca hace un par de años, que alguien que vivía allí nos recomendó una cala, que era espectacular. Tuvimos que meternos por un camino un poco de aquella manera, peligroso, por barranco casi, pero cuando llegamos allí aquella cala era espectacular y no había mucha gente porque no era muy conocida. Cuando le preguntamos a alguien que vive en el sitio, la cosa es diferente, porque nos da pues más detalles y más cosas. Y cuando nos acercamos a la Biblia ocurre algo muy parecido. En Internet podemos encontrar muchísimo material sobre la Biblia, sobre estudios, predicaciones, todo lo que queramos. Pero quizá no sea todo lo bueno que nosotros necesitamos. Si conocemos a cristianos maduros, pues podemos preguntarles, podemos hablar con ellos y nos van a explicar cosas que seguro que van a ser buenos, pero creo que si queremos conocer la Biblia de verdad, tenemos que ir directamente a personas que han recibido la información directa, aquellos que la han tocado, aquellos que la han escuchado, aquellos que la han experimentado. Y es que cada uno de nosotros podemos hablar de Jesús. Cada uno de nosotros podemos hablar de cómo el Evangelio ha cambiado nuestra vida, pero por mucho que lo estudiemos, por mucho que indaguemos, que nos adentremos en ella, nunca vamos a llegar a entenderla como las personas que la vivieron, como las personas que la experimentaron. Porque muchas veces quizá podemos coger la Biblia y pensar que Jesús era una persona de 30 años que tenía y vivía en unas circunstancias similares a las nuestras, pero él vivió en Palestina, en Israel, hace 2000 años, en una cultura totalmente distinta a la actual. Y me gustaría que en esta mañana viajásemos para escuchar a alguien que no le habían contado las cosas, alguien que las vivió en sus carnes, alguien que las experimentó él mismo. Así que si me queréis acompañar, vamos a ir a la carta de Primera de Juan. Leeremos el capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4, está casi al final de la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, y leemos los primeros 4 versículos. ¿Sí lo tenéis? Lo dejo un poquito. ¿Sí? Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. De igual manera que, como decía,
ir a buscar a alguien nativo para que nos diga y nos explique las cosas, es igual de importante ir a quien escribió la Biblia, a quien el Espíritu Santo inspiró para poder entenderla, a ver a alguien que convivió y estuvo viviendo con Jesús. Y Juan quiere marcar su punto de partida y se va al principio de todo, dice lo que era desde el principio. Y si vemos un poco el contexto de cuando Juan escribe, esta carta se escribe aproximadamente en el año 100 después de Cristo en la ciudad de Éfeso. Sus destinatarios eran cristianos de segunda, de tercera generación respecto a los que habían empezado pues la iglesia primitiva. Sus padres, sus abuelos habían vivido el fervor de ser impulsados por la vida de Jesús, por su muerte, por su resurrección. Habían vivido y habían convivido con Jesús. Pero en cambio quienes iban a recibir esta carta eran personas que estaban empezando a cansarse del cristianismo, que el cristianismo estaba empezando a ser como una carga. Estaba bien, era lo que sus padres habían vivido, pero muchos de ellos querían vivir de una manera diferente. Y creo que esto se parece mucho a nosotros. Yo recuerdo que no lo recuerdo porque no lo viví, pero cuando acabó la guerra civil en España y tuvimos toda la dictadura del franquismo, hubo un despertar sobre los años 70, 80 de la iglesia en España. Hubo lugares donde hubo verdaderos avivamientos, donde la gente se sanaba, donde la gente se convertía. Y cuando hablas con cristianos pues de la edad de mi abuela, de 80, 90 años, dan fe de que esto ocurrió. Y eran personas que eran fervorosas, que tenían un amor por Dios increíble. Algo que hoy parece que hemos perdido. Algo que hoy parece que esta segunda, tercera generación de aquellos que vivieron con ese fervor, parece que ya no tenemos. Que nos interesa más una buena alabanza, un buen templo, un buen lugar de culto donde estemos muy cómodos, pero que el amor por la sencillez del Evangelio parece que, de alguna manera, como que ha desaparecido. Y creo que viendo la realidad de estos creyentes a los que Juan les escribe, Juan no parece en toda la carta que se preocupe porque haya persecución, porque ellos lo estén pasando mal, sino que lo que va a hacer durante toda la carta es decirles, tenéis que volver a las cosas fundamentales. Tenéis que volver a analizaros a la luz de la Biblia si vosotros realmente sois hijos de Dios. Tenéis que volver a la santidad. Tenéis que volver a amaros unos a otros. Tenéis que volver a ser perseverantes. En la iglesia en aquel tiempo estaban surgiendo ciertos movimientos gnósticos que hablaban de que la Biblia no era verdadera, que era necesario hacer otras cosas para poder salvarse. Y los cristianos estaban siendo seducidos por estas ideas, por estas nuevas modas que surgían. Y creo que hoy en día también parece un poco esto. La iglesia parece no preocuparse demasiado por la santidad. Parece que estamos más preocupados porque se nos vean en las redes sociales, en YouTube y en las plataformas que todo el mundo utiliza, en lugar de preocuparnos más de nuestra vida interna e íntima con Dios. Somos seducidos por el mundo. De momento no hay persecución, pero aún así, en vez de vivir cristianismos reales, nos conformamos con vivir un cristianismo light, que es agradable a la sociedad. Quizá no hay persecución porque vivimos según lo que la sociedad quiere que vivamos. Por todo esto, creo que la carta de Primera de Juan es muy útil para cada uno de nosotros en el año 2021, porque estamos en una situación muy parecida a los cristianos que vivían en ese tiempo. Y algo curioso del inicio de la carta son las primeras palabras. Juan dice lo que era desde el principio. Parece que Juan está queriendo unir su mensaje, su carta, con el resto de la Biblia. Si nos vamos a Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que Génesis 1.1 habla del principio. Si vemos el principio del Evangelio del propio Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Parece como que Juan está queriendo hilar el Génesis, el Antiguo Testamento, con su Evangelio, con esta carta. Está queriendo decir, de lo que os voy a hablar es de lo que se ha hablado siempre. No vengo a traeros nuevas ideas, ni vengo a traeros una revelación especial. Vengo a traeros lo que siempre se ha hablado, aquello que era desde el principio. ¿Pero qué era desde el principio? ¿Qué es lo que estaba en Génesis? ¿Qué es lo que Juan habló en su Evangelio? ¿Y qué es lo que Juan está hablando ahora? Juan está hablando de Dios. Juan está hablando de Jesús. Jesús no empieza a existir en el año 0 de nuestra historia. Jesús no empieza a existir cuando viene a la tierra. Jesús, el Hijo, había existido por toda la eternidad.
Antes de que todo fuese creado, el Hijo ya existía. Dice Colosenses 1, 16, 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas invisibles y las visibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Jesús estaba en Génesis 1, Jesús estaba en Juan 1, y Juan está escribiendo que Jesús tiene que ver con todo lo que Él va a hablar. En Génesis 3 se nos habla de la maldición del ser humano. Por culpa del pecado, la simiente de la mujer iba a ser herida en el calcañar por la serpiente. Y esta simiente es Jesús. Alguien que fue herido por la serpiente en la cruz, pero que Él le aplastó la cabeza a Satanás al triunfar y al vencer en la cruz sobre todo pecado y sobre toda la maldad. Por eso, Juan quiere hablar de lo que era desde el principio. Porque Jesús es lo que marca la diferencia. Jesús es lo que hace que todo tenga sentido. Y Juan sigue dando más detalles de lo que va a hablar. No solamente de algo que era desde el principio, sino que dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Creo que una de las frases que más rabia le da a un niño, al menos a mí me pasaba, era cuando mis padres me decían, haz esto porque cuando seas mayor, si no, te arrepentirás. ¿Os pasa a los más jóvenes? ¿Os lo dicen vuestros padres alguna vez esto? ¿Sí? A mí me lo decían mucho. ¿A ti también, Sami? ¿Te lo han dicho alguna vez? No, ya llegará, no te preocupes, eres pequeña, ya llegará. Y sí, daba rabia. Pero cuando creces, llegas a los 36 años, dices, ¿qué razón tenía mi madre? Cuando me decía que fuese a la universidad en vez de irme al bar a echar la mañana y a perder el tiempo. ¿Qué razón tenía mi madre cuando me decía, no te gastes el dinero en esto y guárdalo? ¿Qué razón tenía en tantas cosas? Y eso parece algo lógico, ¿verdad? Porque al final ella hablaba de su experiencia. Hablaba de las cosas que ella había vivido, así que me aconsejaba en base a saber que si yo no le hacía caso, las cosas no iban a ir bien. Ella hablaba desde su propia experiencia. Y esto es exactamente lo que Juan está diciendo. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos han palpado, lo que han tocado respecto al verbo de vida. Juan está diciendo que todos sus sentidos han experimentado de lo que él va a hablar. Que todo lo que él es, sabe y puede dar testimonio de lo que es el verbo de vida. Quien escribe no es alguien a quien le han explicado lo que hacía Jesús. Juan no es alguien a quien le han llegado de oídas o le han dicho alguna cosa acerca de Jesús. Él ha estado con él. Juan ha escuchado las palabras de Jesús con sus oídos. Juan con sus ojos ha visto cómo los ciegos veían, cómo los paralíticos se levantaban, cómo los endemoniados dejaban y eran libres. Él lo había visto con sus ojos. Nadie se lo había explicado. Con sus ojos ha visto cómo Jesús con unos panecillos y unos peces ha alimentado a 9.000 personas. Con sus ojos ha visto como una mujer que tenía la menstruación todos los días de su vida y no podía sanarse, era sanada. Con sus ojos ha visto muertos resucitados. Juan sabía de lo que hablaba, pero Juan no solo ha visto, Juan ha contemplado. Ha contemplado a Jesús en su transfiguración. Ha contemplado cómo el Hijo de Dios era crucificado en una imagen perversa y asquerosa. Juan ha contemplado cómo Jesús resucitaba. Juan ha contemplado cómo Él era ascendido al cielo. Pero no solo esto. Juan ha tocado a Jesús. Juan le ha palpado. Juan ha comido con Él. Yo no lo sé, pero quizá cuando resucita y Tomás toca sus heridas, Juan quizá también las tocó. Él ha palpado al verbo de vida. Juan está hablando de su experiencia, de lo que él ha visto, de lo que él ha oído. Pero lo más importante no es lo que él haya pasado. Lo importante es que a quien ha visto, a quien ha contemplado, a quien ha palpado es el verbo de vida. Esto es lo verdaderamente importante. Que esa persona no era una persona normal, era alguien diferente. Y el verbo de vida habla de resurrección, habla de vida, habla
de resucitar nosotros internamente también. Y aunque hoy no podemos ver a Jesús, aunque no le podemos tocar, aunque no le podemos palpar, por medio de la fe podemos creer a aquellos que sí que lo hicieron. Por medio de la fe podemos estar seguros de que nosotros, gracias al Espíritu Santo, podemos experimentarlo, podemos creer en Él. El que dice que no está llamando a Juan mentiroso. El que dice que no le está diciendo: Juan, lo que tú dices es mentira. Pero nosotros hemos creído en Él. Pero Juan no quiere solamente decir que él ha vivido todas estas cosas y nada más, sino que hace un paréntesis literal en el texto y dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Esta carta, al final Juan escribe el Evangelio, y obviamente su carta bebe mucho del Evangelio que él había escrito. Y creo que la entendemos mejor si leemos una parte de él. Dice en el Juan capítulo 1, versículo del 9 al 18, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era antes que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es que la vida se ha manifestado. La vida no se ha quedado en el cielo, la vida vino a la tierra, la vida caminó por donde nosotros, la vida estuvo caminando y viviendo en nuestras mismas circunstancias, con nuestras mismas tentaciones, con los mismos problemas, con el mismo cansancio. Pero Él vino para ser la luz en medio de las tinieblas. Él vino para ser la luz en medio de la oscuridad. Y mira, vamos a hacer algo. Cierra los ojos por un momento. Porque aunque cerremos los ojos, la luz sigue molestando a nuestros párpados. Porque allí donde hay luz, aunque los ojos estén cerrados, la luz hace que nuestros ojos sigan notándola. Y Jesús vino a las tinieblas para que aquellos que teníamos los ojos cerrados, aunque estábamos ciegos, pudiésemos verlo. Y hemos recibido la vida. Y nosotros aún no hemos visto a Jesús, pero vemos su luz. Sentimos su luz en nuestro corazón, en medio de las tinieblas de esta vida. Y llegará el día en que veamos la luz cara a cara, en el que estemos con Él y entonces alucinemos. El día en que estemos delante de nuestro Señor. Dice también Juan: y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. En este momento, la Iglesia estaba sufriendo una gran oposición por medio del gnosticismo. Defendían algunas ideas como que Jesús no era suficiente para salvarse, que se requerían ciertos conocimientos, ciertas experiencias, ciertas revelaciones para poder salvarse. También hablaban de que lo físico estaba desligado de lo espiritual, por lo tanto invitaban a pecar, invitaban a hacer cualquier tipo de cosa porque lo material era malo, pero no afectaba al espíritu. Y todo esto eran cosas que se estaban metiendo en la Iglesia y que estaban empezando a convencerles. La semana anterior creo que fue, leí un artículo en una página web cristiana que me sorprendió mucho y decía que llevamos 2000 años leyendo mal la Biblia, porque la Biblia es feminista. Y decía que Dios no creó a Adán y luego creó a Eva, sino que creó al hombre, al ser humano, sin sexo. Y que al ver que no había nada bueno, que no había una ayuda idónea para ellos, entonces los separó. Y que los dos los crearon igual. Todo para poder apoyar la postura y la ideología feminista que hoy en día hay. Vivimos en un tiempo en el que nuestra fe está siendo atacada, incluso dentro de la propia Iglesia. Cada vez las posturas son más fuertes. Vi un vídeo también estos días del coro gay de San Francisco, con un mensaje muy claro, y él se titula así:
vamos a convertir a vuestros hijos. Si vuestros hijos no son tolerantes, nosotros vamos a ser tolerantes. Y vamos a hacer que crean lo mismo que creemos nosotros. Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos en que la fe, de otras maneras distintas a las del siglo I, pero sigue siendo atacada. Por eso las palabras de Juan son útiles para nosotros hoy. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Porque Cristo es suficiente. No necesitamos ideologías. No necesitamos la tolerancia que se nos vende. No necesitamos seguir la corriente ni adaptarnos al mundo. Cristo es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos iglesias llenas. Necesitamos a Jesús. Es lo único que necesitamos. Porque Cristo es suficientemente bello. Jesús es suficientemente hermoso. Él es suficientemente santo. No necesitamos nada externo. Si no tuviésemos ninguna experiencia espiritual, si no se convirtiese en nadie más, si ni siquiera sintiésemos nada, si no tuviésemos dones, Jesús sigue siendo suficiente. No necesitamos nada más que Él. Huyamos de querer buscar más cosas para poder completar nuestra fe. Pero ¿por qué Juan tiene tanta insistencia en la encarnación de Jesús? Yo no sé si a vosotros os pasa, pero cada día en mi correo, y últimamente el correo electrónico se ha vuelto un poco inteligente y ya manda todo lo que se conoce como el spam, como ese correo no deseado, lo manda directamente a una carpeta. Pero si alguna vez entras ahí, vas a encontrar un montón de cosas. Vas a encontrar compañías de teléfono que te van a ofrecer una mejor oferta que la que tienes. Una compañía pues que te va a ofrecer 1000 cosas. Hasta ahora también se ha puesto de moda que de repente has sido otorgado o te dan un premio de millones de euros si contactas a tal número, no sé qué. Todo engaños, todo mentira. Y en base a esto, ¿no? Cuando venimos en el coche y vamos escuchando Spotify, vamos escuchando la música, pues todos los domingos por la mañana McDonald's se publicita y nos dan ganas de comernos una hamburguesa al McDonald's por el camino. Y también de vez en cuando nos dice, mira, suscríbete por 0,99 euros al mes y ten Spotify Premium durante 3 meses. Una oferta espectacular. Y mira, imagínate que lo hiciésemos y dijésemos, mira, me voy a suscribir. Si lo hiciésemos, nuestra relación con esa marca cambiaría. Ya no seríamos, pues, simples personas que disfrutan de ella, sino que seríamos miembros de Spotify. Nuestra relación cambia. Nos van a tratar mejor, nos van a quitar los anuncios, nos van a dar cierto tipo de ventajas y vamos a ser miembros de ellos. Por eso, cuando pensamos en el cristianismo, no es lo mismo. Aquí no nos suscribimos. Aquí no formamos parte de un club social o de algo a lo que pues, formamos parte de esto, sino que el cristianismo, y Juan quiere atacar esto, dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El cristianismo no va de pagar una suscripción. El cristianismo tiene que ver con la unión. Tiene que ver con la unión común, con la comunión. Mira, cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo que se llama iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad aquí donde estamos. Cada uno de nosotros pensamos diferente, votamos a partidos políticos diferentes, tenemos ideas diferentes sobre cómo tiene que ir la sociedad, sobre el Estado, tenemos gustos diferentes de ropa, de comida, de un montón de cosas. Somos diferentes, pero tenemos algo que nos une a todos. Mi mano derecha y mi mano izquierda están separadas, ¿verdad? Pero en realidad están unidas por la cabeza, que es la que le va a decir a la mano derecha lo que tiene que hacer y a la mano izquierda lo que tiene que hacer. Pues esto es exactamente igual. Cada uno somos un miembro en la iglesia, pero estamos unidos por una cabeza. Y esa cabeza es Jesús. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Cristo es la cabeza, Cristo es lo que nos une. No estamos aquí porque compartamos una misma fe. No estamos aquí porque pensamos igual respecto a la religión. Estamos aquí porque nuestra cabeza es Cristo. Porque Él es quien nos une.
Tenemos un nexo de unión que era desde el principio y se manifestó en la tierra, que se hizo humano y que nos ha hecho nacer de nuevo. Juan 3:6, Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nosotros hemos nacido de la carne y tenemos un nexo con nuestros padres, pero hemos nacido también del Espíritu. Y tenemos también un nexo, una unión, una comunión con Cristo. Cristo es lo que nos une. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si tuviésemos esto más en mente? ¿Cuántas veces nos enfadamos por tonterías? Y nos olvidamos que es Jesús el que nos une, que es Él el que nos junta. Juan oyó cuando Jesús le dijo, deja las redes y sígueme. Juan cada día durante 3 años contempló a Jesús, de la misma manera que nosotros podemos contemplar un paisaje, de la misma manera que nosotros podemos contemplar a nuestro marido, a nuestra mujer, con admiración y con detalle. Estamos unidos a a quien Juan vio y tenemos que contemplarlo cada día. Necesitamos que esto sea una realidad en nosotros. Por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, nos nutrimos de Él, nos alimentamos de Él, nos unimos a la cabeza. Y eso hace que nosotros como miembros seamos útiles. Y quiero acabar ya con las últimas palabras de Juan. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo no sé cuántos de vosotros queréis tener gozo en vuestra vida. Yo quiero tener gozo. Quiero estar contento, quiero estar feliz. Quiero que aun en medio de las circunstancias poder decir, tengo el gozo de Dios en nosotros. Y Juan dice, esto os lo escribo para que vuestro gozo sea lleno, sea completo. Y quiero acabar contando 4 historias muy rápidas, reales de lo que significa que nuestro gozo sea cumplido, que sea lleno. La primera historia es la de un hombre llamado Jeff, un hombre de éxito, una persona a la que le iba muy bien la vida. Mira si le iba bien, que él mismo afirmó, pago más impuestos al año de lo que nunca pensé que podría ganar. Un hombre que tenía éxito. Él explica que por su salario, su mujer no hacía falta que trabajara, ella podía estar en casa, si compraron la casa de sus sueños, en el vecindario que siempre habían soñado, podían tener las vacaciones que ellos siempre habían querido tener, tenía un trabajo que además le gustaba, no solo le daba beneficios, sino que él disfrutaba en su trabajo. Y el negocio cada día que pasaba era mejor y era más próspero. Según dice él, en medio del éxito había algo que le faltaba. Él había crecido desde pequeñito en una casa cristiana, había ido a la iglesia y se había dado cuenta que aún así él había sustituido a Dios por sus propios éxitos. Y cuenta que en un viaje a Honduras pasó algo. Vio a un hombre, a una mujer y a sus hijos que estaban buscando comida en un vertedero, que estaban buscando comida para poder comer ese día, en un lugar donde estaba todo lleno de basura. Dice que cuando vio eso algo se rompió en su interior. Algo le machacó su corazón. También vio allí una mujer de 8 meses de embarazo, intentando alimentarse. Y algo cambió en su interior, porque pensó, ¿dónde va a crecer? ¿Y dónde va a vivir ese bebé que va a venir al mundo? Cuando volvió a Estados Unidos, él siguió con su negocio, pero su enfoque cambió. Ya no quería mejorar su casa, ya no quería cambiar su coche, ya no tenía ninguno de estos intereses. Con 2 más aprovecharon los beneficios para montar una empresa que se dedicase a ir a los países más pobres, para que cada casa pudiese tener agua potable. Y eso cambió su vida. Y ahí, por primera vez, aunque él había sido un hombre de éxito, notó cómo había gozo, un gozo basado en Cristo, en que él estaba actuando al ocuparse de las necesidades de los demás. Déjame contarte la segunda historia. Un predicador conocidísimo, Spurgeon, un hombre que tuvo un ministerio muy eficiente y muy productivo.
Más de 15.000 personas se congregaban en su iglesia cada domingo. Cada domingo habían personas que se convertían por medio de su predicación. Pero durante muchos meses del año, él tenía que dejar Londres y se iba al sur de Francia, porque sufría de gota. Aun con su dolor físico, Spurgeon dijo estas palabras: creo que si pudiera vivir 1000 vidas, me gustaría vivirlas todas con Cristo. Y aún entonces sentiría que todas ellas serían demasiado poco para corresponder su gran amor por mí. Spurgeon miró a Cristo con 17 años en una pequeña iglesia a la cual llegó porque aquel día nevaba y no pudo llegar a donde él iba. Y aun teniendo una vida de sufrimiento durante toda su vida, en Cristo encontró su gozo. Déjame contarte otra historia más, la de un judío, la de alguien que sus padres también eran judíos, alguien que fue circuncidado a los 8 días como buen judío, alguien que cumplió toda la ley, que la conocía, que la amaba, alguien que se formó con los mejores maestros religiosos. Y mirad lo que dice en Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún las estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo conoció a Cristo y su gozo se encontró en él. No se encontró ni en su familia, ni en su raza, ni en su conocimiento, ni en su bienestar, ni en nada. Su vida, conocer a Cristo, hizo que todo fuese mal, pero encontró gozo en ello. Y por último, la última historia, la de un hombre que iba caminando por la montaña y se encuentra un tesoro. Y ve el tesoro. Y el tesoro es de tanto valor que lo esconde, para que nadie más lo pueda encontrar. Y es tan fascinante, es tan increíble ese tesoro, que vende su casa, vende su coche, vende todo lo que tiene por conseguir guardar y comprar ese terreno, para obtener ese tesoro tan preciado, para que sea suyo. Ese tesoro es Cristo, un tesoro incomparable. No hay nada en esta vida que tenga más valor que Jesús. Llegan las vacaciones, llega el tiempo libre, como hablábamos hace 2 semanas, y podemos gastarlo en muchas cosas. Pero no olvides que lo más valorado de nuestra vida es Cristo, que Él es el tesoro escondido, que Él es la perla de gran precio por la que vale la pena perder toda nuestra vida, por la que vale la pena perder todo nuestro tiempo libre, por la que vale la pena perder todos nuestros derechos. Él es el porqué de que Pablo considere toda su vida como basura, como cosas asquerosas, por ganarle a Él. Él es el motivo por el que Spurgeon dice que valdría la vida vivir 1000 vidas de enfermedad solamente para poder disfrutar del amor divino de Cristo. Es Cristo el motivo por el que deja toda su vida para enfocarse a ayudar a los demás, porque encuentra allí gozo. Es Cristo el motivo por el que Juan insiste tanto que Cristo es nuestro gozo, que en Cristo encontramos un gozo pleno, que Él es nuestra unión. Jesús no es un cuento, Jesús no es una fábula, Jesús no es una mentira que alguien se ha inventado para engañar a otros. Si fuese así, ya habría sido destruida. Hay testigos que corroboran lo que la Biblia dice. Jesús es nuestro gozo. Busca la perla de gran precio. Busca el tesoro escondido. Cristo vale más que cualquier otra cosa. Mira a Cristo y deja de mirar las demás cosas de este mundo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres, Señor, nuestro gozo. Porque tú eres lo mejor que tenemos. Porque no necesitamos nada más si te tenemos a ti. Y por eso en esta mañana queremos honrarte, Señor. Y queremos pedirte que tú sigas revelándote a nuestra vida, Señor. Que tú nos ayudes a seguir viendo que tú eres el gran valor, Señor, el gran tesoro que necesitamos. Haz, Señor, que tú seas nuestro gozo en la vida. Y gracias porque tú nos has dado vida eterna, Señor. Nos has dado vida en abundancia. Y queremos honrarte
y bendecirte porque tú eres lo mejor, Señor, que nos ha pasado y en ti hemos encontrado el gozo que nuestra vida necesita, Jesús. Amén.